Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre la solución de la primera prueba ordinaria que se desarrolló el 14 de abril. Bueno, se va a hacer el examen repetido porque el más del 60% o el 60% de los estudiantes que se sometieron a la prueba pues no pasaron el examen. Entonces el examen repetido está programado para el sábado 11 de mayo de 1 a 3 de la tarde. Entonces, todos los que sacaron pues mala nota, pues nomás se acercan en esa fecha a la sede pues a desarrollar la prueba. Pues esto sí, si lo desean hacer, ¿verdad? No es obligación hacerlo. Y también a las personas que no lo hicieron, pero sí enviaron su solicitud para hacer el examen diferido y con su respectiva justificación al coordinador de la materia. Entonces esas personas también lo van a poder hacer, y aquellas que no lo hicieron y que no enviaron la solicitud, esas sí lamentablemente no lo van a poder desarrollar la prueba. Recuerden que yo les envié un correo con esa información, pues avisándoles la fecha límite para enviar esa solicitud. Las personas que hayan pasado el examen y que quieren pues salir mejor, lo pueden también hacer el examen, pero recordarles que les va a quedar la nota que se saquen en esta segunda prueba. Entonces, en algún caso bajen de nota, este, pues les va a quedar esa nota. Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle. Claro, si se van a someter a esta prueba aún habiéndolo pasado el examen, pues es de prepararse, ¿verdad? Con el objetivo de salir mejor. Entonces, dicho lo anterior, vamos a comenzar sobre la solución a el examen. Entonces, en el primer problema teníamos que efectuar las operaciones indicadas y simplificar al máximo los resultados. Entonces teníamos acá esta expresión, y como vemos hay valores absolutos, hay también una raíz, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer acá pues es aplicar propiedades de radicales, aplicar propiedades de valor absoluto, y pues lo primero que se hace pues es desarrollar en ese término, es desarrollar lo que está dentro del paréntesis, y al hacer estas operaciones 4 menos 3 por 5, eso es menos 11. Pero recordemos esta propiedad que tenemos acá, de que si el n es par, menos x a la n es igual a x a la n. Esto siempre y cuando el n es par, repito. Entonces, el menos 11 al cuadrado, pues al final se me convierte 11 al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 11 al cuadrado, pues simplemente es 11. Luego, con los valores absolutos, sabemos que el valor absoluto de un número positivo, pues es siempre positivo. Entonces, en este caso tenemos un valor absoluto de 3. Entonces, tenemos 2 por 3, resultado de 6. Y el otro valor absoluto, que es 3 menos 4, el resultado es menos 1. Pero el valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces es como que tengamos la multiplicación de 5 por 1. Y acá está. Entonces luego pues hacemos esta suma y el resultado es 12. Entonces esta era la solución a el literal A del primer problema. Recordemos que el primer problema tenía una ponderación de 2 puntos, y como tenía dos literales, era un punto para cada uno de los problemas, ¿verdad? Luego, de los literales. Luego tenemos otra expresión y teníamos que simplificar, ¿verdad? Que es esta expresión que está acá. Entonces, al hacer la simplificación, o para hacer la simplificación de una mejor manera, era de expresar cada uno de esos números, es decir, 100, 21, 27, 6, 15 y 35, en sus factores primos. Entonces, al expresarlos en sus factores primos, íbamos a aplicar propiedades de potencia, y al aplicar esas propiedades de potencia tenemos lo que está acá. Por ejemplo, el 100 lo podemos escribir como 2
al cuadrado por 5 al cuadrado. Y recordemos que eso está elevado al cubo. Entonces de ahí aplicamos dos propiedades de potencia y el resultado iba a ser 2 a la sexta por 5 a la sexta. Entonces así se hacía con los demás. Con el 21 recordemos que lo podemos escribir como 3 por 7, ¿verdad? Y entonces acá tenemos 3 a la cuarta por 7 a la cuarta, ya aplicando la propiedad de potencia. Luego pues el 27 es 3 al cubo, ¿verdad? Y 3 al cubo al cuadrado pues es 3 a la sexta. Y la misma forma íbamos a hacer con los denominadores. Y acá tenemos todos los resultados. Entonces luego lo que se hacía era agrupar, digamos, las potencias con la misma base. Recordamos que tenemos la multiplicación. Entonces al hacer eso pues nos dábamos cuenta de que esto se nos cancelaba, ¿verdad? Entonces, y el resultado de hacer esta división es 1, la misma forma de los últimos dos factores. Entonces, recordemos que al dividir un número entre ese mismo número, pues el resultado es 1, ¿verdad? 1 entre 1, 55, 100 entre 100. Entonces, el resultado siempre va a ser 1. Luego teníamos esta división de acá, que sabemos que el resultado es 3 al cubo, y eso es 27. Entonces, esta era la simplificación que nos estaba pidiendo en este literal. Entonces, de esa forma, pues resultaba un poco más fácil, ¿verdad? Desarrollarlo, aplicarles propiedades de potencia. Recordemos que entre menos los complicamos, pues para resolver un problema, pues más fácil vamos a llegar a la solución. Es decir, podemos hacerlo por otros caminos. Y pues tenemos que llegar a la misma respuesta. Pero en este caso, utilizando las propiedades, ¿verdad? Que ya se habían visto de las potencias, pues resulta un poco fácil llegar a este resultado. Entonces, si no nos acordamos de esas propiedades, pues muy difícil que lleguemos a la solución. Entonces, en este caso, pues también esta literal pues valía un punto. Luego, había un segundo problema. Y ese segundo problema pues valía 3 puntos y tiene 3 literales, ¿verdad? Entonces en el primer literal lo que nos pedía es, dado los dos polinomios, p de x que es 2x más 1 y q de x que es 2x cuadrado menos 1, nos piden calcular p de q de menos 2. Entonces recordemos que esto es evaluar. Entonces cuando evaluamos en un polinomio un valor para x, lo que vamos a obtener es un número, ¿verdad? Entonces q de menos 2 va a ser un número y p evaluado en ese número, pues vamos a obtener otro número. Entonces eso es lo que se hace, donde cuando x es igual a menos 2, q de menos 2, pues es sustituir el x por menos 2 en ese polinomio. Y luego pues el resultado es menos 2 al cuadrado menos 1, eso es igual a 4 menos 1 y eso es 3. Ahora vamos a evaluar el polinomio p en 3 o en q de menos 2, que es lo que nos están pidiendo acá. Entonces es 2 por 3 más 1, ¿verdad? Porque ese es el polinomio p. Entonces el resultado pues es 7. Eso es lo que teníamos que hacer. Entonces, y repito, si no nos acordábamos cómo evaluar el valor del x, era muy complicado, nos iba a ser muy complicado pues ver ese ejercicio. Bueno, entonces literal B lo que nos pedía era determinar el cociente y el residuo de la siguiente división. Teníamos dos polinomios, la cual los íbamos a dividir y lo podíamos hacer de dos formas. Una de ellas era aplicando este proceso, que sería la división sintética. Claro, la división sintética recordemos que solo la podemos hacer cuando dividimos entre polinomios de esta forma, ¿verdad? Eso sí es de tenerlo muy en cuenta. O pues utilizando la división normal, ¿verdad? La que conocemos. Entonces cualquiera de los dos caminos pues nos conducían a la misma respuesta. En este caso pues ya sabemos que aplicar la división sintética pues se nos hace un poco más fácil. Entonces
lo que teníamos que hacer era escribir los coeficientes del polinomio que íbamos a dividir, ¿verdad? Y acá en esta parte vamos a escribir el término que nos hacía 0 el polinomio divisor, ¿verdad? Entonces en este caso el menos un medio nos hace 0 este polinomio. Es decir, si multiplicamos 2 por menos un medio, eso va a ser menos 1 y al sumarle 1 pues va a ser 0. Entonces ese valor que vamos a escribir acá y luego el proceso nos dice que tenemos que bajar este valor acá a esta parte. Entonces escribimos 2 y luego multiplicamos 2 por menos un medio, eso era menos 1, lo colocábamos abajo del segundo coeficiente, en este caso es menos 3, y lo sumábamos. Entonces al sumarlo pues nos queda menos 3 menos 1 es menos 4 y hacíamos el mismo proceso. Menos 4 por menos un medio, eso es 2, lo escribíamos abajo del siguiente coeficiente y lo sumábamos. Entonces 8 más 2, 10 y luego multiplicábamos igual. 10 por menos un medio, eso es menos 5 y luego lo escribíamos abajo del último coeficiente y el resultado de hacer la suma es 3. Recordemos que esta parte ya la habíamos analizado en la división sintética en la división de polinomios. Entonces eso era uno de los videos que habíamos elaborado para estudiar este tema. Entonces pues si nos acordábamos o lo habíamos visto, pues lo podíamos hacer de esta forma. Entonces ya teniendo este proceso terminado, lo único que resta es pues construir el cociente y el residuo. Entonces los primeros tres términos van a ser los términos de mi cociente. Entonces, y luego el último término va a ser el residuo. Entonces, en este caso, tengo 2x cuadrado menos 4x más 10. Este término que está acá va a ser el término independiente. Este que va a acompañar a la variable elevado a la 1 y este elevado al cuadrado. Entonces, acá tenemos el cociente como 2x cuadrado menos 4x más 10. Y el residuo, pues, es igual a 3. Entonces, eso era lo que nos están pidiendo. Pues a eso hemos llegado a establecer el residuo y el cociente. Y el tercer literal lo que nos pedía que factorizáramos al máximo la siguiente expresión. Recordemos que cuando nos piden que factoricemos al máximo una expresión, lo que nos están pidiendo es que lo escribamos en productos de otras expresiones. En productos de expresiones, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer era lo siguiente. Bueno, nos podemos fijar de que acá podemos sacar de los primeros dos términos un factor común que va a ser a, y pues lo que nos va a quedar acá luego va a ser a cuadrado menos b cuadrado. Entonces luego pues en los segundos, en el tercer y el cuarto término también podemos sacar el factor común b y nos queda a cuadrado menos b cuadrado. Y luego pues el a cuadrado menos b cuadrado que queda en el quinto y sexto término, pues lo dejamos así. Entonces nos damos cuenta que tenemos un término que se repite, un factor que se repite en cada uno de los términos que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es sacarlo de factor común, ¿verdad? Entonces sacamos de factor común a cuadrado menos b cuadrado y pues acá nos queda multiplicado por a más b más 1. Luego pues este a cuadrado menos b cuadrado, pues ya sabemos que es un producto de a más b por a menos b. Entonces luego pues ya tenemos acá la factorización máxima. O sea, esto que está acá, acá en este paso pues es una factorización. Pero como nos están pidiendo la factorización máxima, teníamos que llegar hasta acá. Es decir, ya de aquí para adelante ya no se puede simplificar. Es decir, esto es su máxima expresión. Entonces, eso era lo que nos pedía en este literal. Cada uno de los literales pues valía un punto, ¿verdad? Y luego tenemos el siguiente
problema 3, que en este caso valía 5 puntos y también tiene 2 literales, así que cada uno de los literales pues tiene una ponderación de 2.5. En el literal A lo que nos pedía, pues nos decía que un granjero tiene una colección de gallinas y conejos y que los animales tienen 50 cabezas y 140 patas. Entonces lo que nos pedía era calcular o determinar cuántas gallinas y cuántos conejos tiene el granjero. Entonces, en este caso, podíamos, digamos, resolver el problema a prueba y error y pues para determinar a qué valor tendríamos que llegar, ¿verdad? A cuántas gallinas y a cuántos conejos teníamos que llegar. Pero la idea con este problema era de plantear un sistema de ecuaciones y darle solución a ese sistema de ecuaciones. Entonces, eso era lo que se tenía que hacer. Sabemos que son 50 cabezas. Entonces, lo que teníamos que hacer o pensar era de que tanto gallinas como conejos pues son 50 en total. Entonces podíamos llamarle x a la cantidad de gallinas, y a la cantidad de conejos y plantear la primera ecuación. Pues x más y era igual a 50, que es esta ecuación que está acá. Y luego pues nos dicen que hay 140 patas. Entonces sabemos que las gallinas tienen 2 patas y los conejos tienen 4 patas. Entonces, como ya le dijimos o ya acordamos que la cantidad de gallinas es x, entonces a x la multiplicamos por 2, ¿verdad? Para sacar el número de patas de las gallinas, y a y, que es la cantidad de conejos, lo multiplicamos por 4 para sacar el número de patas de los conejos. Esa suma entre las patas de las gallinas y las patas de los conejos nos tiene que dar 140. Entonces ahí resulta la siguiente ecuación, que es 2x más 4y igual a 140. Ya teniendo ese sistema de ecuación, nosotros podíamos resolverlo, que era un segundo paso del problema. Podíamos resolverlo utilizando cualquiera de las 3 formas de resolución de sistema de ecuaciones. Una de ellas es la método de igualación, método de sustitución es el otro, y método de reducción es el último. Entonces, cualquiera de esos métodos nos funcionaba, cualquiera de los métodos nos iba a llevar a la respuesta correcta, y pues solo era de aplicar uno de ellos. Entonces, en este caso, lo que se ha aplicado es el método de eliminación, ¿verdad? Que consiste en multiplicar. En este caso lo que se ha hecho es multiplicar la primera ecuación, es decir, x más y igual a 50 por menos 2, y pues a esa ecuación se le suma la segunda, se va a sumar a la segunda. Entonces el objetivo en este caso es eliminar la variable x, ¿verdad? Porque si multiplicamos la primera ecuación por menos 2, vamos a obtener menos 2x menos 2y igual a menos 100, ¿verdad? Eso va a ser la primera ecuación. Ahora si sumamos, eliminamos la variable x y vamos a obtener 4y menos 2y es 2y, que es esta parte que está acá, y 140 menos 100, eso es 40, eso es esto que está acá. Entonces acá pues pasamos a dividir el 2, ¿verdad? Al otro lado de la igualdad, o pues lo que es equivalente a multiplicar por un medio toda la ecuación. Entonces nos va a quedar a que y es igual a 20. Entonces ya que obtenemos que y es igual a 20, ese valor lo podemos sustituir en esta otra ecuación, y el resultado que vamos a tener al despejar el valor de x va a ser que x es igual a 30. Entonces el granjero tiene 30 gallinas y 20 conejos. Entonces cuando hemos llegado a esta respuesta, si tenemos alguna duda en el proceso que hemos hecho, lo que podemos hacer es pues ir a ver las condiciones del problema y ver si no nos hemos equivocado. Es decir, 30 gallinas más 20 conejos es 50. Entonces ahí tenemos las 50 cabezas. La primera ecuación se satisface tranquilamente. Y luego pues con respecto a las patas, tenemos 30 gallinas, tienen 2 patas, entonces estaríamos hablando de 60 patas. Y 20 conejos que tienen 4 patas, estaríamos hablando de 80 patas. Entonces
60 más 80 son 140. Entonces ahí tenemos las 140 patas. Así que no nos hemos equivocado en el proceso y le hemos dado solución al problema. Entonces, pues será el literal A, la solución del literal A de este problema. Y ahora vamos al literal B. El literal B lo que nos dice es que encontremos el conjunto de solución de la siguiente inecuación. Entonces, al tener esta inecuación, lo que vamos a utilizar pues son las propiedades de valor absoluto, ¿verdad? Y tenemos dos inecuaciones. La primera es 4 menos 3x menor o igual a menos 7, y la segunda es 4 menos 3x mayor o igual a 7. Entonces, esas son las propiedades del valor absoluto, y vamos a resolver a cada una de las inecuaciones por separado. En la primera inecuación tenemos lo siguiente. En este caso tenemos menos 3x es menor o igual que menos 11 y x es mayor o igual que 11 tercios. Eso es en la primera inecuación. En la segunda inecuación tenemos acá que es menos 3x mayor o igual que 3, y entonces x es mayor o igual, x es menor o igual que menos 1. Entonces tenemos lo siguiente, de que x, bueno, estas son las dos soluciones que hemos llegado. X es mayor o igual que 11 tercios, o x es menor o igual que menos 1. Entonces, en intervalos, ya aplicando estos resultados en los intervalos, tenemos que el conjunto solución va a ser igual a desde menos infinito hasta menos 1, que es para este valor que está acá, desde menos infinito hasta menos 1. Y como el x es menor o igual, en este caso se incluiría o se tendría que incluir el menor o igual. Acá pues hay un problemita. Luego, para el mayor o igual que 11 tercios, pues incluimos el otro intervalo, que va a ir desde 11 tercios hasta más infinito. En este caso también incluyendo el 11 tercios y no incluyendo al más infinito. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Y eso era todo el examen. Así que bueno, a estudiar, que lo vamos a meter a la prueba, a estudiar bastante, a repasar mucho. Este examen pues lo pueden también desarrollar por su propia cuenta en modo de práctica para el examen repetido. Luego pues estudiar mucho más los ejercicios que están en el documento base, pues sería bueno que lo siguieran practicando. Y recordad que el examen es el 11 de mayo de 1 a 3 p.m. Entonces, cualquier consulta igual me pueden preguntar, me pueden escribir en la plataforma, igual también pueden escribirme al correo.